¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven el título, vamos a estar compartiendo una de las opiniones más centradas o una de las opiniones más sobrias que he visto en estos últimos días sobre el conflicto de Israel-Palestina. Sí, ustedes saben que en las últimas semanas, con respecto al tema de la guerra que comenzó en Israel contra los grupos terroristas Hamas, que involucra de alguna manera a los que viven en la Franja de Gaza, o sea, a los palestinos, y obviamente involucra indirectamente a todo el mundo musulmán. En todas partes del mundo han habido manifestaciones de musulmanes a favor de Palestina, pidiendo la liberación de Palestina, y por otro lado han habido muchas manifestaciones de tanto cristianos como judíos y sionistas políticos a favor de Israel, ¿no? Y en contra de Palestina. Y bueno, el conflicto se va exacerbando, hay opiniones polarizadas, los medios de comunicación siempre tratan de polarizar la opinión pública, decir que hayan dos opciones: o estás a favor de Palestina o estás a favor de Israel. ¿Sí? Siempre estas dos opciones, y yo lo he dicho hasta el cansancio, lo he repetido muchas veces, pero lo voy a volver a mencionar ahora. No digo que este sea el caso, pero es el criterio que tenemos que aplicar cada vez que analizamos un evento de estas características. El hecho de que dos pandillas se peleen entre sí no significa que una de las dos sea buena. No siempre en todos los conflictos hay un bueno y hay un malo. Probablemente en este caso podríamos hablar de que hay un sector que es más civilizado que el otro, o que es más occidentalizado que el otro. Podríamos hablar un poquito acerca de eso, pero no más que eso. Y la verdad es que me llamó mucho la atención la opinión que da este periodista. Él es un analista político de izquierdas, se llama Manu Levin, y se viralizó una opinión que él dio, porque creo yo que se viralizó porque es una de las opiniones más sensatas que he escuchado. Todos los que me conocen saben que yo no tengo nada que ver con la izquierda, hablo en contra de la izquierda. La izquierda, cuando llega al poder, igual que la derecha, es totalitaria, pero en este caso creo que este punto de vista o esta opinión es más certera que la que muchos grupos pro-israelí o pro-palestinos han estado dando en los medios de comunicación, tomando parte o tomando un bando, ¿no?, en este conflicto. Yo creo que lo que plantea este periodista, que lo vamos a escuchar completo ahora y después lo vamos a desmenuzar un poco, realmente me parece la opinión más clara y más coherente, y ustedes van a ver que lo que él opina, aunque él no lo quiera admitir, obviamente por ser una persona de izquierda, es un concepto bíblico y es un concepto más bien protestante, ¿sí?, con respecto al tema de la libertad de conciencia. Ustedes saben que en este canal siempre hablamos de la libertad de conciencia y defendemos la libertad de conciencia, y es algo que no puede existir obviamente en Israel ni en ningún país que tenga una ideología religiosa como base de su fundamento político. Es decir, siempre que haya unión de iglesia y Estado, o de religión y Estado, nunca va a haber libertad religiosa, sino simplemente una mera tolerancia. Y una tolerancia que cuando uno no quiere tolerar más, ya no tolera más y puede reprimir, ¿no?, a una minoría religiosa. Entonces me pareció a mí esta una de las opiniones más claras con respecto a este tema. Vamos a escucharlo completo y luego vamos a desmenuzarlo un poquito. Oiga, miren, no, el Estado de Israel no es el pueblo judío. El Estado de Israel es eso, es un Estado. Y la mayoría de los judíos del mundo ni vivimos en Israel, ni somos sionistas, ni el gobierno ultraderechista de Israel habla en nuestro nombre ni actúa en nuestro nombre, y tenemos el deber de decirlo, ni tampoco somos partidarios ni siquiera de un Estado judío, ni tampoco de un Estado islámico, ni de un Estado católico, ni hinduista, ni ortodoxo, sino de Estados laicos y democráticos donde nadie tenga más derechos que otros por pertenecer a una determinada etnia o por profesar una religión. Identificar a Israel con el pueblo judío es un grave error. En el fondo supone alinearse precisamente con las posiciones de la derecha sionista israelí que gobierna y que domina el país. Eso es lo que ellos quieren. Si me preguntan a mí, ni Estado judío ni República Islámica fortificados y en una eterna guerra. Una sola Palestina, laica, democrática y en paz y con libertad religiosa para todos sus habitantes desde el río hasta el mar. Bueno, realmente muy interesante lo que plantea este periodista en un programa de televisión, en un programa que creo que se transmite por streaming, pero se hizo viral esta parte, y a mí me parece que justamente se hizo viral porque dio en el clavo. Nunca va a haber libertad religiosa para palestinos, obviamente, en un Estado que es religioso, como el Estado judío, ¿sí?, el Estado de Israel. Nunca va a haber plena libertad para los judíos, obviamente, en un Estado islámico, en un Estado que tiene el fundamento islámico, así como no había libertad para judíos y musulmanes en los estados que eran católicos. Por ejemplo, en la Edad Media, en los países europeos que eran católicos, había una tolerancia hacia los judíos. Por ejemplo, en España, ¿no?, había una tolerancia hacia los judíos,
o hacia los musulmanes, pero no tenían plena libertad. O sea, ellos no eran libres porque el Estado y la Iglesia estaban plenamente unidos. Después del surgimiento de las repúblicas protestantes, como es el caso de Estados Unidos establece el principio de libertad de conciencia, de separación de Iglesia y Estado. Obviamente los países europeos han copiado un poco este modelo hasta cierto grado, hasta cierto punto, algunos más que otros. Pero el principio protestante de separación de Iglesia y Estado viene de la Biblia. Cuando a Jesús le presentan esta pregunta de si hay que pagar los impuestos al César o no, él les pide la moneda y les dicen de quién es esta inscripción y de quién es esta imagen. Y ellos responden, es del César. Entonces Jesús les responde, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Que son asuntos separados, la religión y el Estado. El gobierno civil no tiene autoridad sobre las conciencias de las personas. Lo que es de Dios es solamente de Dios, que es la adoración, que es el reconocimiento de la divinidad, ¿sí? O de la guía que recibimos de parte de Dios, ya sea los musulmanes recibirán el Corán, los judíos recibirán el Antiguo Testamento, los cristianos recibirán la Biblia completa, etc. Cada uno tiene su forma de vivir con respecto a lo que su conciencia le manda según el conocimiento que tiene acerca de Dios. Pero si el Estado se arroga la atribución de querer decir cómo pensar con respecto a asuntos de conciencia, obviamente va a haber persecución religiosa como la hubo en la Edad Media. Si usted va a cualquier país musulmán, usted no va a tener plena libertad de ser cristiano en un país musulmán. Si usted va al Estado de Israel, usted no va a tener la plena libertad de ser cristiano en el Estado de Israel o de predicar o de difundir su mensaje cristiano. Esto lo hemos visto, hay videos que ustedes pueden ver de cristianos predicando en la calle y cómo son golpeados, son escupidos, son insultados, y obviamente el Estado de Israel no va a proteger los derechos de libertad de expresión de esos cristianos que están en Israel queriendo predicar el mensaje cristiano. Entonces, evidentemente, los países que tienen esta separación de Iglesia y Estado, ustedes pueden ver que hay musulmanes que pueden practicar su religión sin violar derechos humanos, o debería ser así por lo menos, sin violar los derechos humanos de sus miembros, pero pueden haber musulmanes, pueden haber cristianos, hasta incluso pueden haber comunistas o personas de izquierda, ¿sí? Pero no pasa lo mismo con un país islámico o con un país judío o con un país comunista, ¿sí? Por eso yo hago la aclaración, el que está hablando, el que está diciendo esto es una persona de izquierdas, que en este sentido tiene razón, tiene que haber separación de Iglesia y Estado, no tiene que haber un Estado judío, ni un Estado islámico, ni un Estado católico. Pero obviamente las mismas personas de izquierda muchas veces no critican de la misma manera a un Estado comunista, por ejemplo, como es China, ¿sí? Que es una dictadura feroz y que reprime la libertad de expresión y reprime la libertad de conciencia. Entonces, evidentemente, en el único lugar donde puede haber verdadera libertad religiosa es en un país que haya separación de Iglesia y Estado, ¿sí? Y ese es un principio cristiano, ese es un principio protestante. Básicamente, la separación de Iglesia y Estado es un principio protestante, que fue el experimento más grande, obviamente, los Estados Unidos de América, Inglaterra y básicamente casi todas las colonias británicas han tenido un nivel de libertad y de desarrollo mucho más grande que el de los demás países, que incluso países cristianos, que son países católicos, que han tenido menos desarrollo que los países protestantes, por lo menos en la misma franja de tiempo, ¿no? Así que vamos a escuchar de vuelta lo que él menciona. Oiga, miren, no, el Estado de Israel no es el pueblo judío. El Estado de Israel es eso, es un Estado. Y la mayoría de los judíos del mundo ni vivimos en Israel, ni somos sionistas, ni el gobierno ultraderechista de Israel habla en nuestro nombre, ni actúa en nuestro nombre. Eso es interesante lo que él dice. Hay muchos judíos en diferentes partes del mundo que no viven obviamente en Israel y que no están de acuerdo con la creación del Estado de Israel. Hay muchos judíos ortodoxos inclusive, aunque él no sea un judío probablemente religioso. Quizá él sea un judío de sangre, pero que no practique la religión, no estoy muy seguro. Pero hay judíos ortodoxos que practican la religión, que están en contra inclusive de la creación del Estado de Israel, porque ellos consideran que Dios los va a llevar en su momento nuevamente a la tierra de Israel, pero que no tiene que haber una intervención política o una intervención humana. Es verdad esto, hay muchos judíos en diferentes partes del mundo que no se sienten identificados con el Estado de Israel.
tenemos el deber de decirlo, ni tampoco somos partidarios ni siquiera de un Estado judío, ni tampoco de un Estado islámico, ni de un Estado católico, ni hinduista, ni ortodoxo, sino de Estados laicos y democráticos donde nadie tenga más derechos que otros por pertenecer a una determinada etnia o por profesar una religión. Bueno, acá vale hacer una aclaración, es verdad, no tenemos que estar a favor de un Estado judío, un Estado católico, un Estado islámico, pero tampoco deberíamos estar a favor, y sería bueno que la izquierda se replantee esto para poder hacer una condena firme a todos los países comunistas que oprimen la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Tampoco deberíamos estar a favor de un Estado ateo, ¿sí? Porque si hay un Estado que tiene por religión oficial el ateísmo, que sería la religión oficial, si sería su ideología religiosa oficial el ateísmo, también perseguiría a musulmanes, perseguiría a cristianos, perseguiría a otras religiones solamente por pensar distinto. Y eso nosotros podemos ver que sucede, por ejemplo, en Corea del Norte, que sucede quizá en menor grado en China, pero hay persecución hacia las creencias religiosas porque atentan contra el bien común, sí, contra el Partido Comunista. Esto también hay que decirlo, estamos en contra de un Estado judío, de un Estado católico, de un Estado islámico, pero también en contra de un Estado ateo, porque el Estado ateo, por lo general, impone el ateísmo por la fuerza. Un ejemplo que tenemos acerca de esto es que la mayoría de los países donde tienen educación obligatoria, algo muy feo, que suena muy feo en realidad cuando hablamos de libertad, hay educación pública obligatoria. En esa educación pública obligatoria se les enseña ateísmo, ¿sí? Se les enseña la teoría de la evolución, que es parte del ateísmo, y hoy día se les enseña también ideología de género, ¿sí? Que es contra la religión o contra el conservadurismo de ciertas religiones. Entonces, no debe haber un Estado judío, no debe haber un Estado islámico, no debe haber un Estado católico, tampoco debe haber un Estado ateo que tenga su religión oficial como el ateísmo, como lo tiene China, por ejemplo, como lo tiene Corea del Norte y otros países que oprimen a las religiones, ¿no? O a los cristianos, o a los musulmanes, o a los que sean religiosos porque los consideran una amenaza, ¿no? Porque no tienen realmente libertad de pensamiento. Identificar a Israel con el pueblo judío es un grave error. En el fondo, supone alinearse precisamente con las posiciones de la derecha sionista israelí que gobierna y que domina el país. Eso es lo que ellos quieren. Si me preguntan a mí, ni Estado judío ni República Islámica fortificados y en una eterna guerra. Una sola Palestina, laica, democrática y en paz y con libertad religiosa para todos sus habitantes, desde el río hasta el mar. Bueno, acá se utilizan ciertas palabras que denotan, ¿no?, la posición política del que está hablando, ¿no? Habla acerca del Estado de Israel como un Estado ultraderechista o derechista, ¿no?, sionista, y al final termina diciendo una sola Palestina libre, donde coexistan y convivan las religiones que quieran estar ahí, ¿no? Este es un tema de discusión eterna. Ustedes saben que Jerusalén fue destruida en el año 70, ya era parte del territorio romano, digamos, pero pasó a llamarse Palestina, y en ese lugar vivieron o coexistieron, convivieron diferentes religiones hasta hace muy poco tiempo, hasta la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instaura allí el Estado de Israel. Pero antes de la instauración del Estado de Israel había judíos en Palestina, había musulmanes y habían cristianos, o sea, había una cierta convivencia. También tenemos la época de las cruzadas, donde se peleaban por ese pedazo de tierra, ¿sí? Y hasta el día de hoy siguen peleando por este pedazo de tierra. ¿Por qué? Porque hay una cuestión religiosa de fondo que tiene que ver con la santidad del lugar, ¿sí? Para muchas personas es un lugar santo, es un lugar sagrado. Para los cristianos, por ahí nos puede parecer un lugar histórico, un lugar que nos gustaría conocer o que quisiéramos poder visitar, el río Jordán, por ejemplo, que es tan mencionado en la Biblia, o poder caminar por el lugar donde estaba el templo de Jerusalén. ¿Quién no quisiera eso? Pero para los cristianos no debería ser un lugar sagrado, porque la santidad está determinada por la presencia de Dios, por la presencia del Señor, ¿sí? Y Jesús dijo 40 años antes de la destrucción de Jerusalén: esta casa os es dejada desierta. Es decir, la presencia de Dios se iba a apartar de ese lugar. ¿Dónde está la presencia de Dios hoy en día? ¿Dónde está su iglesia? ¿Dónde está su pueblo? ¿Sí? Así que, más allá de todas estas observaciones que yo estoy haciendo, estoy totalmente de acuerdo con esta parte de lo que dice el orador. Nunca va a haber verdadera libertad de conciencia si no hay una separación total de iglesia y Estado, y esto aplica tanto a países católicos, países musulmanes y países judíos, en este caso el Estado de Israel. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes acerca de esto, si realmente va a haber paz en Jerusalén,
si realmente va a haber libertad de expresión, libertad de conciencia en Jerusalén mientras exista el Estado judío. Déjenme saber en los comentarios qué piensan al respecto. Si les gustó este video, denle a like, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos y nos estaremos viendo Dios mediante en un próximo video.